Todos, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Quiero leer con ustedes, hermanos, el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Mientras estamos buscando, nada más recordar que el libro de Deuteronomio es un libro donde Moisés, estando ya enfrente de la tierra prometida, la tierra de Canaán, ya preparado con todo el pueblo para entrar a poseer la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, decide por mandato de Dios rememorar todos los eventos más importantes que durante 40 años, desde la salida de Egipto, ellos habían experimentado en el desierto, y también rememorar principalmente todas las leyes espirituales, morales, religiosas, todas las leyes que Dios había durante el desierto había dado a su pueblo. Recordemos que esta es la segunda vez que Israel, el pueblo de Israel, está enfrente de Canaán como para entrar. En la primera, lastimosamente, toda aquella generación que salió de Egipto y que había protestado contra Dios por la incredulidad del corazón de ellos, de que no iban a poder conquistar esa tierra, de que sus mujeres y sus hijos iban a ser todos muertos por aquel pueblo tan numeroso, tan grande, tan preparado, hizo de que Dios, hermanos, decidiera que toda aquella generación tuviera que morir en el desierto, excepto Caleb y Josué, quienes sí creyeron que Dios era suficiente y que Dios iba a cumplir su promesa de darles esa tierra. Estamos 40 años después en Deuteronomio. Ya murieron inclusive a Aarón, solo faltaba que muera Moisés. Y antes de morir Moisés, Dios le manda nuevamente rememorar todo esto con el propósito de preparar el corazón de toda esta nueva generación que iba a entrar a poseer la tierra, de modo que ellos pudieran tenerle a Dios en primer lugar en sus corazones para que pudieran ir cosechando las bendiciones que Dios tenía preparado para su pueblo. Tenemos que también, hermanos, recordar antes de leer este pasaje que allá en Números capítulo 20, en las aguas de las rencillas, Moisés había pecado contra Dios al no santificar el nombre de Dios cuando golpeó 3 veces las rocas para que salieran agua. Esa vez Dios le había dicho a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida a él. Él no iba a dirigir al pueblo porque no santificó su nombre en aquel día. Y sí le dijo que iba a mirar, iba a ver todo el territorio que Dios iba a entregar a su pueblo. Teniendo eso en mente, hermano, vamos a leer, por favor. Belén nos va a leer allí, primeramente del versículo 1 al versículo 8, por favor. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños.
y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Amén. Hermanos, el título de nuestro compartir esta mañana es Enseñanzas prácticas. Enseñanzas prácticas que encontramos en esta historia relatada por Moisés, haciendo memoria de este acontecimiento que está registrado en Números capítulo 21. Ustedes pueden luego verificar esta historia cuando Dios le dice al pueblo de Israel que empezara a avanzar hacia la tierra prometida. Ya llegado el tiempo, cuando solo faltaba ya que muriera Moisés, de toda aquella generación que salió de Egipto. Ya se estaba cumpliendo el tiempo, pasaron 38 años y ya no había, excepto Moisés, Caleb y Josué, ninguna otra generación de aquella que salió de Egipto. Y por el camino, dice la palabra allí en número 21, le salió Sehón, uno de los reyes de los amorreos, muy poderoso. Le salió al encuentro a pesar de que Moisés había solicitado paz, había solicitado permiso para pasar por su territorio. Es más, le había dicho que cualquier cosa que ellos tomaran de allí para alimentarse o para beber agua, ellos iban a pagar. Sin embargo, la historia cuenta de que Sehón se armó con su ejército y salió al encuentro de Israel. Y tenemos que decir, hermanos, que el ejército de los amorreos estaba preparado como para exterminar de una al pueblo de Israel. Sin embargo, cuenta la historia que Moisés y Josué, el ejército de Israel comandado por Josué, exterminó a todo ese pueblo y tomó todas sus ciudades. Destruyó todo. Hay un tema aquí, el tema de la aniquilación de toda esa gente que no vamos a tocar, lo podríamos tocar en otra oportunidad porque es todo un tema también, ¿sí? Pero lo cierto y lo concreto es que Dios le dio una victoria tal a Israel que no quedó, hermanos, un solo ser viviente del pueblo de Sehón. Solamente tomaron los botines que ellos consideraban como animales y otras cosas, y por supuesto todas las ciudades a la cual pertenecía este reino. Bueno, eso está registrado, como dije ya, en este capítulo 21, desde el versículo 21 en adelante de Números. El primer rey amorreo entonces había sido derrotado por las fuerzas israelitas porque Dios les había dado la victoria. Ahora, Og, el otro rey amorreo, habiendo, dice, ignorado lo sucedido con Sehón, porque él más que nadie sabía de la capacidad bélica del rey Sehón. Cuenta la historia, hermanos, de que ellos habían vencido al pueblo de Moab, porque Israel estaba entrando al territorio que originalmente perteneció a Moab, uno de los hijos de Lot, recordarán. Y estos reyes amorreos vencieron de una a los moabitas. Y bueno, seguro que estaban muy seguros de sí mismos, tenían una autoconfianza muy grande, que no pensaron que Sehón especialmente no pensó que Israel iba a poder contra él. De la misma manera, Og, viendo ya lo que pasó con su, vamos a decirle, el otro rey que gobernaba con él aquel territorio, muy confiado en sus fuerzas bélicas, sale también al encuentro de Israel y sabemos por la palabra de Dios que sufrió la misma derrota. Og era muy poderoso, pero no se dio por avisado con la destrucción de Sehón. Lastimosamente, en vez de pedir condiciones de paz a Israel, viendo ya, tal vez Og no podía entender lo que Israel tenía,
no podía discernir lo que Israel tenía, pero creo que era muy evidente que lo que Israel tenía o aquel que estaba con Israel era tan poderoso que no había pueblo que pudiera contra él. Él seguro que se dio cuenta de eso, pero la autoconfianza, la autosuficiencia que él sentía, inclusive podemos decir también la sed de venganza, ¿por qué no? Tal vez también quería vengar a su compatriota, no consideró y en vez de pedir paz, salió a pelear contra Israel. Y lastimosamente tuvo que sufrir la misma derrota. Tuvo que sufrir, hermanos, la misma situación que sufrió Sehón. Recordemos que cuenta que tomaron más de 60 ciudades fortificadas. Y no están contadas allí aquellas ciudades que no estaban fortificadas. Solamente 60 consideraron porque eran muy grandes y estaban fortificadas. Dice también la Biblia que no perdonaron a nadie. No quedó vivo nadie, excepto los animales que luego ellos también tomaron como botín. Entonces, hermanos, tener en cuenta esta primera situación, ¿sí? Que Og, el rey Og, no consideró, no se dio por advertido de que lo que pasó con su amigo Sehón iba a pasar también con él, lastimosamente. Ahora le pido por favor si podemos leer también Deuteronomio ahí mismo, capítulo 3, desde el versículo 23 al 29. Acá nos va a leer otra vez Belén. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Amén. Hermanos, mucha enseñanza hay en esta historia, en este ejemplo que encontramos, pero vamos a tomar estos dos nada más en esta mañana. La verdad que según hemos aprendido con Miguel, uno nomás lo tenemos que tomar, pero demasiado rico esta historia que está aquí rememorando Moisés, que vamos a intentar, hermanos, con la ayuda de Dios, guardar dos enseñanzas prácticas para nosotros. La primera ya consideramos la inadvertencia del rey Og. Ahora vamos a considerar, hermanos, que Moisés está recordando que por aquella situación que había ocurrido en Números capítulo 20, en las aguas de las rencillas, se le llama a ese evento, porque ahí el pueblo de Israel se había quejado ya a través de Dios y de Moisés. Y cuando eso ya mencioné al principio, Moisés no había santificado el nombre de Dios al hacer ese milagro, por lo cual Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Y aquí encontramos que Moisés recuerda que le había rogado a Dios en oración, hermano. La forma en que Moisés expresa su oración es realmente para derretir el corazón de cualquiera. Pero aquí nosotros encontramos, hermano, el contundente no de Dios a Moisés. Moisés oró expresando a Dios su deseo, ese ferviente deseo, anhelo que tenía él de ir delante de Israel para atravesar el Jordán y entrar y mirar un poquitito, como dice él, aquellos montes hermosos, aquellos Líbanos, Señor, sea veí. Quisiera palpar, mirar. Era tanto el deseo que tenía Moisés que le expresa en oración a Dios, le ruega en oración a Dios porque le permita. Ahora, la pregunta es ¿por qué
Moisés ya no decidió nomás entrar y listo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Si 40 años le viene dirigiendo al pueblo, viene sobrellevando todo lo que Dios puso sobre sus espaldas. Y dice la Biblia que una de las características de este siervo de Dios es que cumplió a rajatabla todo lo que Dios le había mandado. Un ejemplo espectacular para cada uno de nosotros. Yo creo que podía haber pensado Moisés. Yo pensaría, por tanto, ya le servía a Dios. Me merezco este pequeño honor. Pero él no, hermano. Él, ese deseo ferviente que tenía, lo eleva en oración. Y podemos decir, hermanos, porque Moisés no le escondía nada a Dios. Uno luego porque sabía que de Dios nada se esconde. Y en segundo lugar, porque Moisés era así. Moisés era una persona que era transparente con Dios. Moisés no le escondía nada a Dios. Aún el deseo más profundo de su corazón, él lo expresaba a Dios en oración. Porque Moisés no hacía nada, nada sin la aprobación de su Dios. ¿Qué ejemplo, hermanos, vamos a dejar allí boyando? Un ejemplo real de un hombre que como vos y como yo tenía sus debilidades, fue desobediente también. Recordemos, queridos hermanos, que en una oportunidad Dios había enviado un ángel para matar a Moisés porque él no había circuncidado a sus hijos. O sea, Moisés no era un hombre perfecto, fue un asesino, había asesinado a un egipcio, recordarán. Es decir, no hay ninguna diferencia entre Moisés y vos y yo. Y si Moisés pudo tener ese corazón para con Dios, también nosotros podemos. Ahora, la respuesta de Dios a esta oración realmente, hermanos, fue una mezcla de juicio y misericordia. Juicio, ¿por qué? Porque Moisés había pecado contra Dios y Dios decidió. Y misericordia, ¿por qué? Porque evidentemente no era bueno que Moisés pasase el Jordán con el pueblo. Allá en Judas, leyendo Judas, ustedes van a encontrar que el arcángel Miguel había luchado contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Es decir, Satanás tenía preparado un pequeño plan ahí para seguramente qué cosa hacer con el cuerpo de Moisés. Pero tenemos que convenir, hermanos, que había también misericordia en esta respuesta negativa de Dios para con Moisés. No es porque Dios era malo nomás o porque Dios no se le antojó nomás. Recordemos que en Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Y Moisés era una persona que no encubría nada de Dios. Eso tenemos que convenir, ya dije. Era una persona transparente con Dios, porque sabía luego que no podía. Y luego dice, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, si Dios no le concedió este deseo, este anhelo tan grande a Moisés, yo estoy seguro y creo que vos también podés estar seguro, querido hermano, de que no le convenía nomás ni a Moisés ni al pueblo. Entonces, tener eso en mente para seguir. Aunque fue un juicio por un pecado de Moisés registrado en Números 20, seguro, hermano, Dios consideró bueno negar a su siervo ese deseo. Como hoy también Dios puede considerar o está considerando negar, ¿por qué no? Algún deseo, algún pedido nuestro. Moisés da testimonio de esto como algo asumido. Se dan cuenta, cuando él en Deuteronomio está relatando aquel evento, él lo está relatando, hermanos, como alguien que ha aceptado la respuesta de Dios, como alguien que ha asumido lo que Dios ha decidido, a pesar de que él quería tanto, hermano. Ruego, dice que él rogó, hermano. La palabra literalmente es esa, que él rogó a Dios para que le permitiera entrar. Te ruego que vea aquella tierra, le dice, que pueda entrar, pasar el Jordán y ver. Pero al decir no, el Señor a Moisés asumió, aceptó. Vamos a ver algunas conclusiones y aplicaciones prácticas, como hemos dicho, es el título de nuestro compartir en esta mañana. El rey Og no se dejó advertir por la experiencia ajena. Lastimosamente,
Og. Podemos considerar muchas cosas que se creía mucho. Mopio a israelita o yapota baebe. No sé, algo pensó, o la simple ganas de vengarse hizo de que no considerara tal victoria que tuvo el pueblo de Israel sobre aquel primer rey amorreo. Porque dice la Biblia, queridos hermanos, que la victoria fue contundente. Ni se habla de una sola pérdida de los israelitas, de vida de los israelitas. Es decir, Og tenía delante de él todas las cosas que necesitaba para considerar un poquitito y aprender de aquel acontecimiento. Sin embargo, no lo hizo. Y eso nos enseña. Yo quiero pedir aquí a Belén que me lea, por favor, Proverbios capítulo 14, versículo 15 y el 22:3. Y Jorge, si me puede ayudar también, que está a mi lado, Proverbios 15, 31, 32. Por favor, si puede preparar. Adelante. Proverbios 14, 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora el hermano Jorge le voy a pedir después que me lea Proverbios 15, 31 y 32. Aquí encontramos, hermano, en primer lugar, que el simple todo lo creéis. Muchas veces, hermanos, no tenemos que tener esa actitud de creer que podemos todos nosotros, que creer que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de nadie. ¿Me entienden? Son pensamientos que no son verdaderos, porque somos las personas más necesitadas de Dios y necesitamos buscar a Dios y su voluntad. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve venir el mal. Tenemos que saber mirar, saber ver, aprender inclusive de lo que está pasando con otras personas y no exponernos nosotros. ¿Me entienden, hermano? El avisado ve venir el mal y se aparta. Sin embargo, el simple, el que todo lo cree, el que piensa que va a poder con todo, recibe el daño. Y ahora vamos a escuchar Proverbios 15, 31 y 32. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Es decir, hermanos, no tenemos que solamente mirar por las experiencias ajenas, las cuales pueden enseñarnos muchas cosas, ayudarnos a evitar errores y horrores en nuestras vidas. Si nosotros vemos, si Og se hubiera fijado en lo que pasó con su amigo, él no hubiera salido contra Israel y hubiera pedido paz y hubiera conseguido, porque Dios no le había ordenado a Israel pelear. Ahora, no solamente tenemos que observar a las experiencias ajenas, también, hermanos, tenemos que observar nuestras propias experiencias, ¿sí? Los errores que hemos cometido, los tropiezos en los cuales hemos incurrido, los pecados que hemos cometido, que ya seguro causaron problemas en nuestras vidas. Tenemos que también, hermanos, mirar un poquitito esas experiencias, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la persona que aprende de sus errores es una persona sabia. Aquella persona que no menosprecia la disciplina es una persona sabia. ¿Me entienden? Es decir, no solamente miremos las experiencias ajenas, sino también las propias. No deberíamos ignorar los juicios de Dios contra los demás y aquellas que fueron contra nosotros mismos. Sí, aquellas disciplinas que hemos recibido. Primera de Corintios 11:32 estamos leyendo todos los domingos, que si no nos examinamos, Dios nos juzga. Y habiéndonos juzgados, nos disciplina muchas veces como un papá a su hijo. No olvidar esas disciplinas, no menospreciar esas disciplinas. Primera de Pedro 4:17 dice que el juicio empieza por la casa de Dios, porque nosotros no vamos a ser juzgados con el mundo. Entonces Dios empieza en este tiempo, muchas veces, si no nos arrepentimos y no nos apartamos de nuestros pecados, a disciplinarnos como un papá le disciplina a su hijo para su bien. No ignorar esas experiencias, queridos hermanos. De lo contrario,
tropezaremos con la misma piedra otra vez. ¿Me entienden? Es decir, debemos ser personas avisadas, saber mirar y sacar provecho de las experiencias, tanto ajenas como propias. Aún mirar atrás, pero solamente, hermanos, para no cometer los mismos errores. Esa canción que pidió la hermana Rosa dice, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Pero si vas a mirar atrás, hermano, solamente sea para no cometer los mismos errores. Amén. La segunda enseñanza, hermanos, que podemos sacar aquí es de la oración de Moisés. Moisés ponía todos sus deseos delante de Dios. Atiendan bien, por favor, y escuchen. Y nada hacía en independencia de Dios. Ahora, vamos a hacer unas preguntas personales. ¿Cuántos deseos estás teniendo en tu corazón? Y estoy teniendo en mi corazón, hermanos, que no lo estoy expresando a Dios. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales no quiero expresarle a Dios? Miren que si vamos a seguir el ejemplo de Moisés, nada vamos a esconderle a Dios. Nada de lo que estás deseando vas a esconder de Dios. Y la respuesta muchas veces, hermano, es por falta de fe. Muchas veces no nos atrevemos ni a pedirle a Dios algo porque decimos lo que no nos va a dar. Decimos lo que no vamos a recibir. Entonces muchas veces tu deseo y mi deseo queda ahí nomás, porque no tengo fe. Otras veces, hermanos, porque no sé, o sea, porque sé que no es la voluntad de Dios. Yo ya sé que no es la voluntad de Dios lo que estoy deseando. Entonces ya no le pido, no le oro luego. Y otras veces, hermanos, sencillamente porque ya decidí hacer lo que estoy deseando hacer. Y no necesito luego consultarle a nadie. Lastimosamente, muchas veces esa es nuestra actitud y otras veces puede ser otras. Yo tomé 3 ejemplos nada más, hermanos, del por qué muchas veces no expresamos a Dios nuestros deseos, ¿sí? Y lo que estamos aprendiendo, hermanos, es que todos los deseos que tenemos en nuestros corazones, por fe, en humildad y en sumisión, debemos elevar a Dios en oración, hermanos. Recordemos, Romanos 14:23 dice que todo lo que no viene de fe es, ¿qué cosa? Es pecado. Es decir, hermano, si algo vos tenés en tu corazón un deseo, tenés que llevarlo a oración y con fe. Y Dios va a contestar. Solo la fe nos permitirá disfrutar de las respuestas de Dios, cualquiera sea esta. Repito, hermanos, solo la fe en Dios nos puede permitir disfrutar de la respuesta de Dios al deseo que estamos teniendo en nuestros corazones y que lo estamos elevando en oración. Recordemos 2 Corintios 12, cuando Pablo dice, 3 veces he pedido a Dios por este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Igualito que le dijo a Moisés, bástate mi gracia. Es decir, no hablemos más de este asunto, Pablo. Ya te dije que no, bástate. Pero Pablo tenía tanta fe en Dios que su fe le permitió ver que la respuesta negativa de Dios era una bendición para él. Era una misericordia de Dios para él. Era un juicio y una misericordia. Un juicio, ¿por qué? Para evitar que él se enalteciera, dicen en sobremanera, por todas las visiones que Dios le estaba dando. Y una misericordia, ¿por qué? Porque él se daba cuenta que cuando él estaba débil por causa de aquella situación, Dios se hacía fuerte en él. Entonces él termina diciendo con mucha alegría, queridos hermanos, me gozaré más en mis debilidades, porque cuando soy débil, Dios es fuerte. Es decir, hermanos, la fe nos va a llevar siempre, hermanos, en primer lugar a aceptar la respuesta negativa de Dios y en segundo lugar a estar contentos, satisfechos, inclusive gozosos por esa negativa. ¿Por qué? Porque seguro que no es bueno lo que le estamos deseando, hermanos. Entonces, identifiquemos, hermanos, en nuestros corazones cuáles son los deseos que están allí, que no lo estamos expresando a Dios. No lo queremos expresar a Dios. Y desechemos, hermanos, desechemos esos deseos. Porque por alguna razón no lo estás queriendo poner delante de Dios en oración.
Amén. Bueno, tenemos que decir por último que Dios considera bueno muchas veces negar algunas o muchas inclusive de cosas que deseamos. Eso no nos tiene que sorprender, queridos hermanos, ¿sí? Cuando Dios ve que algo no te conviene, por más que en sí no sea malo, Él te puede decir no. Debemos contentarnos con tener a Dios como nuestro Padre, a Jesucristo como nuestro Salvador y el cielo por nuestra porción, aunque no tengamos todo lo que quisiéramos en este mundo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y Salmo 73, versículo 28 dice el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra. He aquí, los que se alejan de ti perecerán. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Yo creo, hermanos, que podemos hoy dar gracias a Dios porque somos las personas más privilegiadas del universo de poder estar cerca de nuestro Creador. Recordemos, hermanos, que en otro tiempo estábamos alejados de Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía y de las promesas de Dios. Pero hoy en Jesucristo hemos sido cercanos a Dios. Y estar cerca de Dios para nosotros significa la vida, significa la esperanza, significa las bendiciones más grandes que podemos tener. Así que esas cosas dice, como le dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia, le dijo. Realmente, hermanos, que nos baste también a nosotros todas estas bendiciones espirituales que en Cristo Jesús hemos recibido. No lo podemos entender. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que pudieran entender la anchura, dice, la altura, la profundidad de todas las riquezas que en Jesucristo han recibido y también nosotros. Ahora, por último, hermanos, el valor de esta gracia que estamos mencionando, como que nos hace las personas más bendecidas y privilegiadas de este universo, y que tendría que bastar para que vos y yo esta mañana estemos contentos, agradecidos, alegres, se refleje, hermanos, en cada área de nuestra vida. Se refleje en tu familia, como mamá, como papá, como hijo, como hija, como esposo o esposa. Que se refleje en tu trabajo, como patrón, como empleado. Que se refleje en la iglesia, en nuestra iglesia aquí en Villa Elisa, que se refleje, hermanos, que realmente somos personas poseedoras de una riqueza incalculable en Cristo Jesús y en toda nuestra vida práctica. Que realmente, hermanos, sepamos que si alguna cosa Dios nos dice no, es porque no nos conviene, y que lo que nos dice sí basta y sobra para tener una vida llena de agradecimiento y de gozo. Y recordar, hermanos, aprender de las experiencias ajenas y de las propias. Que Dios nos bendiga, hermanos, con su palabra.